Ahora toca el turno a la conferencia que lleva por título Gestión Sustentable del Agua en el Área Metropolitana de Monterrey, a cargo del doctor Benjamín Limón Rodríguez, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería Civil y miembro de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante. Bien, muy buenos días. Esta mañana quiero manifestar mi agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la universidad y agradecer también la brillante conferencia de nuestro amigo Gerardo, ya que prácticamente cubrió lo que yo iba a decir. Entonces ahora mi plática va a ser muy breve. Desde luego hice algunos ajustes de última hora, sabiendo que iba a estar aquí el compañero Gerardo. Y empezaré con una pregunta al auditorio. Una pregunta respecto a la gráfica que Gerardo decía que era muy técnica. Y otra pregunta también al auditorio. Si hay alguien aquí mayor de 60 años, creo que no. Todos son jóvenes, ¿verdad? Digo, ya levantó la mano. Bien. Si observaron la gráfica que presentó Gerardo, pues él nos decía que hace 35 años hubo un bache en cuanto al suministro de agua. Sin embargo, si vemos el principio de la gráfica, yo quiero comentarles que a mí me tocó vivir esa época. Fue un periodo de sequía muy largo, de 10 años, se intensificó del año 55 hasta el 60. Entonces hubo problemas muy serios en el abastecimiento de agua. La población era muy pequeña, menos de la cuarta parte de lo que tenemos ahora, mucho menos. Creo que era alrededor de 400,000 habitantes, cuando mucho. Sin embargo, en ese tiempo yo creo que fue una llamada de atención a los tomadores de decisiones y se emprendieron grandes obras en ese tiempo para resolver el problema. Y se perforaron algunos pozos, como el caso de la zona de Mina, en el pleno desierto, que cuando se hace la propuesta de la perforación, pues a los ingenieros que estaban proponiendo les decían que estaban locos, que ahí no iban a encontrar agua. Sin embargo, en su tiempo fue un buen acuífero, decían que era agua fósil, con pozos perforados hasta 1,200, 1,300 metros, que en ese tiempo eran los pozos más profundos del mundo para extracción de agua de buena calidad. Digo de buena calidad porque ligeramente dura, pero podía aprovecharse para el consumo humano. También quiero comentar que este seminario pues es sobre salud y no hemos hablado de la importancia del agua en la salud. Y solamente voy a mencionar un detalle que creo que ha salvado millones de vidas. Hace algunos años, allá por 1900, cuando vino el ciclón Beulah, 1967, me tocó trabajar en la Secretaría de Salud, en el área de saneamiento ambiental, lo que es ahora todo lo que se habla de ecología, de medio ambiente. Cubríamos prácticamente lo que se cubre ahora y además el área de salud. Y entonces era un problema en todo el país muy serio con las enfermedades ocasionadas por el agua de mala calidad. Y se hicieron muchas reuniones semejantes a esta con investigadores, con expertos en agua, expertos en salud, y se encontró o se recomendó más bien, porque ya se sabía, que la sola medida de aplicar cloro al agua en dosis adecuadas
pues iba a salvar muchísimas vidas, iba a disminuir los costos en la atención a la salud. Y así como ese ejemplo, les puedo poner el otro que fue muy controvertido en su tiempo, que fue la aplicación de fluoruro de sodio al agua. Aquí en Monterrey se estuvo aplicando fluoruro de sodio una temporada, poca gente lo sabe, hay poca historia, hay poca memoria de eso. ¿Y por qué se hizo? Pues se hizo porque en ese tiempo la población del área metropolitana de Monterrey tenía problemas muy serios en las piezas dentales. Había muchas piezas dentales perdidas, obturadas, o sea, con agujeros, o cariadas. Y eso costaba mucho a las personas, a la Secretaría de Salud, etcétera. Entonces se buscó una alternativa, bueno, pues para disminuir esos índices CPO que se llaman en odontología, pues dosificar fluoruro de sodio en cantidades tales que beneficiara, pero que no perjudicara. Porque si se nos pasa la dosis, entonces producimos fluorosis y eso ocasiona un deterioro en el esmalte de los dientes y sale contraproducente la aplicación. Esto lo menciono porque creo que aquí hay muchos jóvenes que deben ir pensando en la innovación, en la aplicación de la tecnología relacionada con el agua, relacionada con la salud y relacionada con la gestión. Es desde luego muy importante la especialización, pero también conviene tener una visión holística de los ecosistemas. Y por ahí voy a empezar, si es que esta máquina me lo permite. Bien, los principales desafíos de la gestión del agua, porque así dice el tema desafíos, ¿verdad? En las ciudades de América Latina gravitan alrededor de 3 situaciones ya mencionadas. La ocupación informal de la tierra. En el área metropolitana tenemos el problema de los asentamientos irregulares, que eso nos causa a veces problemas para dotarlos de agua potable en forma segura, permanente, etcétera. Es un problema serio. La precariedad de la vivienda también es otro factor, ¿verdad? La baja calidad de los servicios públicos en general, como es la recolección de la basura, el manejo de los distintos residuos, la contaminación de los ríos, de los arroyos, etcétera. Son algunos desafíos que debemos de atender. Entonces, la gestión del agua en las ciudades no internaliza los problemas mencionados y por ello tiende a visualizarse de forma segmentada, como ya lo comentó Gerardo, siguiendo una lógica que separa tres grandes componentes: agua potable, drenaje sanitario y otros. Pero la realidad creo que es más compleja, porque el manejo del agua está relacionado íntimamente con los bosques, con las montañas, como ya se mencionó, con los acuíferos que suministran el agua, con la gestión adecuada del suelo, donde el agua se escurre y se infiltra. Hemos prácticamente en las áreas metropolitanas acabado con las áreas de infiltración, ¿verdad? Y entonces yo creo que se requiere pues una visión holística y ecosistémica del agua, una visión mucho más amplia. Gerardo ya nos dio una muestra de esta visión holística donde intervienen muchísimos factores. La visión holística ecosistémica requiere de profundas reflexiones y transformaciones en el manejo del agua.
O sea, necesitamos repensar el estilo de desarrollo, repensar cómo hemos manejado el agua a través del tiempo. Y aunque Gerardo dijo que esto era de primaria, lo que es el ciclo hidrológico, conviene que lo revisemos. Pensamos que el ciclo hidrológico es nomás la evaporación, la precipitación, el escurrimiento, la evapotranspiración, y nos olvidamos de lo que el agua ocasiona en todo el ecosistema, de manera negativa, pero también de manera positiva. El agua, se ha dicho, es vida, el agua es salud. Si observamos detenidamente esa gráfica y vemos las montañas en las cuales se precipita la lluvia, pues una parte de esa agua se infiltra, otra parte arrastra el suelo. Tenemos ahí un efecto. De ahí la importancia de conservar la vegetación en las montañas. Más adelante les voy a comentar los errores que hemos cometido a través de la historia en esta área metropolitana de Monterrey y en muchas partes del país y en muchas partes del mundo. Se habló hace un momento de cambio climático y los efectos de las inundaciones. Pero pensemos también por qué son tan graves esos efectos. Pues porque hemos hecho las cosas al revés, porque construimos en las cañadas, porque no cuidamos la pérdida de suelo, y en las montañas pues hay arrastre de suelo. En el caso particular del sureste, donde hay ríos caudalosos, hay mucho arrastre de sedimento y no todo se va hasta el fondo del mar. Mucho se queda en las costas. ¿Y qué pasa con el cauce natural de los ríos? Pues simplemente que se van asolvando y va disminuyendo su capacidad de conducción del agua. Y eso ocasiona pues que el agua se derrame. Y aquí lo vemos en Monterrey, en muchas áreas que han padecido, y no necesariamente con un ciclón, una tormenta extraordinaria, a veces con lluvias muy pequeñas tenemos grandes encharcamientos, tenemos daños a la economía, a veces hasta pérdidas de vida. Entonces sí es muy conveniente que le demos una revisada al ciclo hidrológico tan sencillo, pero que veamos todo el recorrido del agua, cómo es su comportamiento, cómo es que la hemos obstruido en distintos puntos por donde va escurriendo. La urbanización, desde luego, juega un papel muy importante porque estamos haciendo más áreas donde el agua no se infiltra, escurre con más velocidad, modificamos las pendientes en los cerros, modificamos los cauces de los arroyos, de los ríos, y luego lamentamos la pérdida de vidas y los daños económicos. Recuerden ustedes las fotografías que se tomaron después del Alex en muchas de las colonias de aquí del área metropolitana de Monterrey, en las zonas marginadas, en las orillas de los ríos, ¿verdad? Y los daños que ocasionó esa precipitación extraordinaria del Alex en zonas urbanas donde no había ríos ni había arroyos, simplemente eran zonas más o menos con una pendiente suave, pero donde antes se le escurría el agua en una lámina uniforme, y luego le pusimos muchos estorbos con las bardas, con los fraccionamientos que ahora se llaman cerradas, ¿no? Colonias cerradas. Eso ha causado problemas bastante serios. Ya se habló mucho de gestión, pero ¿qué entendemos por gestión? Es yo diría así en resumen, es la buena administración del recurso agua, pero con una visión holística. Si no tenemos una visión holística, es muy difícil que tengamos una gestión adecuada del agua. Y necesitamos como
había dicho Gerardo, involucrar a todos los sectores de la sociedad. Entonces tenemos que pensar en qué es una gestión sustentable. Una gestión sustentable es aquella, independientemente de lo que estén viendo, es aquella que permite un equilibrio entre todos los actores de la sociedad y sobre todo con absoluto respeto a la naturaleza, ¿verdad? Si no tenemos un equilibrio, si no actuamos con responsabilidad ambiental y con responsabilidad frente a la naturaleza, pues no vamos a tener el efecto deseado de la sustentabilidad. Bien, cuando se habla de sustentabilidad, pues se habla de varios factores, económico, político, social, tecnológico, etcétera, ¿no? Vamos a darle un poquito más adelante porque me quiero detener en esta visión holística y ecosistémica del agua. Necesitamos dar una revisada a lo que hemos hecho a través de la historia, desde que el hombre empezó a utilizar el agua cuando fue fundando ya los primeros grupos humanos que se establecían cerca de donde estaba el agua, de los ríos, de los arroyos, de las costas, etcétera. ¿Qué es lo que, cómo ha evolucionado el uso del agua a través de la historia? No me voy a remontar a la época de los romanos, que fueron grandes ingenieros hidráulicos con todas las obras que ustedes conocen mejor que yo, sino vamos a hablar aquí de Monterrey. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en Monterrey a través de la historia? Y esto de la historia del agua en Monterrey, les recomiendo que vean un libro que editó Agua y Drenaje, que se llama La historia del agua en Monterrey. Trae datos muy interesantes, sobre todo de cómo han evolucionado las fuentes de abastecimiento de agua en el área metropolitana de Monterrey. Desde la llegada de los españoles en 1596 a esta región, donde había abundantes manantiales, teníamos 2 ríos muy importantes, ahora nos queda uno y generalmente el río Santa Catarina está seco, pero teníamos un río que, por eso preguntaba si alguien tenía más de 60 años, que vivió aquí en Monterrey, porque quizá le tocó conocer el río Santa Lucía, ¿verdad? Ahora decimos, vamos al río Santa Lucía, no, vamos a la alberca más larga del mundo, que es el Paseo Santa Lucía. El río va por abajo, ya no tiene ningún uso, toda la cuenca ya la inundamos, toda la parte que era el río Santa Lucía, pero cuenta la historia que pues, se inundaba la ciudad cuando había una precipitación importante porque había crecida de los 2 ríos. Conforme fue aumentando la población, pues fueron aumentando los problemas ambientales con el agua. Cuenta la historia, 1885 más o menos, en la época del doctor Gonzalitos, pues en esta área se declaró una epidemia por el agua contaminada, ¿sí? Hubo necesidad en ese tiempo de nombrar a un regidor del agua, ¿sí? Eso viene en la historia, y ese regidor del agua pues, era el responsable de repartir el agua en forma equitativa y vigilar por recomendaciones del doctor Eleuterio Gonzalitos, ¿verdad?, de ver el aspecto sanitario. Y en ese tiempo se mandó desecar los charcos insalubres que había por ahí. En otro tiempo, quizá han oído ustedes de que había 2 presas sobre el río Santa Lucía, la presa grande y la presa chiquita, que en sus tiempos fueron manejadas bien. Se usaba el agua para riego,
no había mucho problema, pero empezamos con la contaminación muy significativa. Los antiguos lotes del área del centro de la ciudad tenían por el centro de Manzana un canal, y en ese canal pasaba agua que venía desde el Cerro del Obispado, que ustedes conocen, pero la gente la usaba para su servicio diario, pero también lo usaban como canales de desagüe. Y empiezan los problemas de salud, empiezan los problemas de contaminación del agua. No había gestión sustentable del agua. Se empezaba a hablar de gestión del agua, ¿sí? Una forma muy primitiva, porque ya se decía, tenemos problemas por el agua. No hay agua potable, no hay agua suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Y la poca que había, pues la contaminábamos, porque en los traspatios ocasionalmente pues la gente tiraba la basura, mataba un chivo, un borrego, una res, y todos los desechos los tiraba al canal. Y él seguía recibiendo agua limpia, pero el que estaba aguas abajo recibía aguas muy contaminadas. Y fue tanta la contaminación que las dos presas pues fueron inservibles, y en lugar de ser útiles para la comunidad, pues representaron un riesgo de salud muy importante, que de tal manera que un gobernador con visión dijo, vamos a eliminar esas dos presas porque está causando problemas de salud muy importantes. Por eso, cuando me tocan temas como este, yo siempre hago referencia a la importancia del agua y la salud, pero es necesario pues ver qué es lo que ha pasado a través de los años y tener esa visión holística. Bien, el agua y la espiritualidad. También esto tiene que ver con desde la época de los egipcios y mucho antes y después, casi hasta nuestros días, pues el agua tiene que ver con el bautismo, tuvo que ver con, se menciona en la Biblia, con el diluvio, en fin, y muchas religiones, inclusive muchas etnias, empezaron a inventar, yo así lo digo, deidades, ¿no? Los dioses del agua. Pero tenemos que ver también el aspecto del agua y los ecosistemas. Ya se habló aquí de los desastres naturales. Yo más que desastres naturales, yo diría desastres causados por los humanos, ¿verdad? Claro, sí hay precipitaciones extraordinarias y demás, pero tenemos destrucción de la propiedad porque nos pusimos por donde está el paso natural del agua. O sea, tenemos que repensar nuestro estilo de desarrollo, ¿sí? El agua y la salud pública, ya lo mencionamos al principio, es básica para la vida, para conservación de la ciudad, de la salud de las personas, la comodidad, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que relacionar el agua con las políticas públicas, ya lo mencionaba aquí Gerardo, y son muchos otros actores que podemos ir incluyendo, ¿no? Decía Gerardo también que el agua es el motor de la economía. No hay agua, la economía no se mueve. El agua y la variabilidad climática, y aquí también se mencionó. Se mencionó el caso de una inundación donde andaban los camellos por ahí, ¿no? Pero también hace poco vi una noticia por ahí del desierto de Atacama, en Chile, donde en 2015 llovió muy poquito, ¿verdad? Y esa lluvia tan pequeña que la gente no sabía que ahí llovía, ¿verdad? Llueve y les causa extrañeza, pero fíjense ustedes, llovió muy poco, pero eso ocasionó un cambio en el ecosistema. Ya se habían adaptado bacterias, hongos y algunos otros organismos menores en esa área, y esa área dicen que se parece a la superficie de Marte, y es atractiva para los experimentos de la NASA. Y hace unos días aparece también una nota donde dice que se presentó una precipitación extraordinaria en el desierto, ¿verdad?
como no se tenía memoria en 500 años. Yo no sé si alguien antes de 500 años tenía historia, pero así lo menciona la prensa, ¿no? Lo que sí es que se ve en el desierto ya mucha agua estancada por ahí, y eso es pues debido a las alteraciones que hemos causado los humanos, aunque algunos presidentes no lo reconocen, principalmente el del norte, ¿verdad? Esto es un hecho, y esto hay que reconocerlo, hay que prepararnos con acciones de adaptabilidad. Y creo que aquí en la conferencia Gerardo ya nos presentó algunas acciones que se están haciendo para irnos adaptando, ¿verdad?, a el menor volumen de agua que debemos consumir para satisfacer nuestras necesidades. Bien, hay muchos conflictos sociales por el agua. En el país tenemos muchos ejemplos con la construcción de presas, con la construcción de acueductos, hay muertes, hay violencia, tenemos conflicto con Tamaulipas también porque hay que pagarle el agua que sacamos de la cuenca, porque como decía Gerardo es una cuenca interestatal, internacional, y entonces pues hay que meterle a la política también ahí los convenios internacionales, los convenios interestatales y todo eso para tener una reparto equitativo del agua. También se habló aquí de la cultura del agua. Esto pues es innegable que necesitamos cambiar de hábitos y costumbres en relación con el agua. También se habló que hay que aplicarle ciencia, que en un organismo como el de Monterrey pues prácticamente se mencionó que hay profesionistas y profesionales de las distintas ramas de la ciencia. Y yo digo que sí, efectivamente, hay que hacer cultura del agua, hay que hacer conciencia del agua, pero conciencia aplicando la ciencia y aplicando la tecnología. Por eso es muy importante, compañeros estudiantes y maestros, que le demos mucha importancia a estos temas relacionados con el agua en todos los campos que nos estemos desarrollando. Yo creo que esta visión holística nos permite hablar ya un poco más de sustentabilidad hídrica, que también la voy a adelantar, porque ya lo comentó aquí Gerardo, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que también mencionaba aquí en la primera plática, la coordinación intersectorial. Hemos visto a través de los años, pues que a veces por razones políticas, por razones quizá económicas, y por qué no decirlo también por corrupción, a veces no se da en la manera que debe darse esa coordinación intersecretarial. A veces simplemente son por celos, a ver quién lo dijo primero, y también por el manejo político de los recursos, ¿verdad? Pues no se lleva una buena coordinación. Pero creo que aquí a nivel local se están haciendo ya algunas acciones importantes. Ustedes han visto una nota que algunos dicen que es muy negativa, otros dicen que es positiva, donde están diciendo que se acaba de crear un nuevo impuesto por la compensación ambiental. Alguien dice, no es impuesto, es contribución. Bueno, lo que sea, pero hay algo de recursos que le está llegando al Estado, y lo importante es que esos recursos, ahora hasta lo que se ha publicado, pues van a utilizarse para reforestación en la cuenca alta del río Santa Catarina. Si no reforestamos esa zona, tenga la seguridad que cada día va a ir captando menos agua. Vamos a perder el poco suelo que tenemos. Ahora, esta política del cuidado de la cuenca alta no es nueva. ¿Alguien ha oído hablar del Parque Cumbres de Monterrey? Pues es un tema pues que nació desde la época de Lázaro Cárdenas y quizá un año o dos antes,
cuando se decidió proteger la cuenca alta del río Santa Catarina, por dos razones, principalmente para proteger el área metropolitana de los grandes escurrimientos. Habiendo vegetación arriba, como lo vimos en la diapositiva del ciclo hidrológico, pues retenemos el suelo, hay más humedad, hay más precipitación, por eso le llaman, los bosques son donde se cosecha el agua, no están muy equivocados. Ahora, esos fondos que decía, si se aplican correctamente en esa zona, que desde hace muchos años se está pugnando porque así sea, pues creo que va a mejorar o va a contribuir para esa sustentabilidad hídrica. O sea, todos creo que debemos de colaborar para que eso ocurra. Creo que la universidad tiene una responsabilidad social también importante para comprometernos pues, a colaborar en todas las tareas que sean de reforestación y sobre todo apoyar científicamente a los organismos operadores, ¿verdad?, y a las distintas autoridades que manejan el agua, ¿verdad?, para que apliquen las nuevas tecnologías. Bien, si alguien me pregunta que si el sistema de agua y drenaje de Monterrey es sustentable, yo le digo que la mayoría de los apartados que se consideran en sustentabilidad de un organismo operador, les digo que hasta hoy es sustentable. El año que entra o dentro de 2 años o 3, no sé. Pero mientras esté Gerardo, le vamos a estar atrás de él para que cada día sea más eficiente la empresa. Creo que han hecho buen trabajo. Bien, hay algunos sin embargos, ¿verdad? La gestión sustentable no puede ser considerada como sustentable mientras el volumen de agua extraído para consumo humano supere el volumen de recarga. Eso es sentido común, ¿verdad?, que se ha mencionado. El diseño de la ciudad no está preparado para un manejo sustentable debido a que permean intereses de tipo político, económico, más no de sustentabilidad. Tenemos algunas fotografías donde vemos todavía casos de este tipo, ¿verdad? Hay muchas reuniones con los diputados, con la iniciativa privada, etcétera, pero desgraciadamente en muchas reuniones cada quien jala para su lado. Yo creo que conviene la unión porque si no hacemos sustentable los servicios de agua potable en las comunidades, pues vamos a sufrir mucho y nos va a costar muchísimo. Cada día el mundo y el país y el Estado de Nuevo León está más sediento. Y entonces hay que proponer algunas acciones a seguir, ¿verdad? Se requiere pues un análisis integral, como lo están haciendo aquí en agua y drenaje, ¿verdad?, pero también incluir los consumos agrícolas y además de los mecanismos de recuperación, como incrementar el reuso del agua que ya se ha mencionado, con nuevas tecnologías para el incremento en la eficiencia física, así como hacer mayores esfuerzos en la restauración de la cuenca, aunado a un reforzamiento a la cultura y la prevención y la conservación de este recurso. La sociedad en general, ¿verdad?, debe saber que todos esos esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes. Quizá aquí en Monterrey decimos que ya son suficientes. Yo creo que todavía falta por hacer, sobre todo prever para los años por venir, que no nos vaya a sorprender una sequía importante y que no estemos ya preparados para afrontarla. Yo creo que podemos hacerle frente siempre y cuando estemos conscientes que el agua hay que cuidarla y que estemos culturizados, ¿verdad?, sobre este recurso. ¿Cuándo se dice que el agua no es sustentable?
pues no se considera, porque no se ha considerado en su totalidad el ecosistema. No me refiero solamente al estado de Nuevo León, sino prácticamente a muchas partes del mundo. El agua no contabilizada pues es el coco de todos los sistemas de abastecimiento, ¿verdad? Porque por más eficiente que sea el sistema, es muy difícil bajar del 20% de pérdidas del agua que llega en su totalidad. Aquí se están haciendo grandes esfuerzos, no de ahorita, desde hace muchos años. Sin embargo, hablamos del agua no contabilizada y pensamos que es el agua que llega al medidor y que no la contabilizamos. No, ahí está incluido también los robos que ya se han mencionado, porque no se le puede llamar de otra forma. Son las tomas clandestinas, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene que cambiar. Hay un escaso reuso y venta de agua residual tratada. Aquí ya se está incrementando, aunque Gerardo no lo mencionó, aquí en la universidad tenemos el campus de Ciudad Universitaria, que todos los jardines se riegan con agua residual tratada. Y está por iniciarse 2 proyectos también, pero lo voy a anunciar, Gerardo, con el permiso de nuestros amigos de la Secretaría. Uno para el campus de Mederos, con 5 litros por segundo, y otro de 10 litros por segundo para el campus del Polideportivo. Ya están avanzados. Aquí yo quiero agradecer públicamente a nombre del señor rector todo el apoyo que nos ha brindado la gerencia o la Dirección de Agua y Drenaje de Monterrey. Ahora, otro coco también, otro diablito que se aparece por ahí a los sistemas de abastecimiento de agua, pues es un crecimiento excesivo y desordenado en las zonas urbanas, ¿verdad? No se aprovecha el agua de lluvia. Tenemos muchas áreas verdes en las cuales podemos poner pozos de absorción, podemos considerarlas como zonas de infiltración. No lo hemos hecho. Hay uno que otro ejemplo por ahí. Tenemos aquí muy cerca, aquí ya lo mencionaban hace un momento, el Parque Niños Héroes, una gran superficie que se puede aprovechar, el campus de Ciudad Universitaria, todos los campus de Ciudad Universitaria, y también esto tiene que ver con la legislación. Muy bien, me quedan como 20, pero ya me sacaron tarjeta verde. Muy bien, rápidamente. Hay un deterioro significativo de las condiciones ambientales, acuíferos subterráneos ya sobreexplotados. Ya no le podemos sacar más agua porque cada día es más caro sacarla de más abajo, ¿no? Anteriormente los pozos de minas, algunos eran brotantes, casi necesitábamos bombeo. Luego bombeábamos a 50 metros, a 200 metros, no sé cuánto está ahorita, pero creo que alrededor de 200 metros. Más abajo el agua, más cara, más gasto de energía, etcétera. Los ríos y arroyos, pues ya lo sabemos, están contaminados. Tenemos bajas tarifas también en los consumos del agua potable. Yo estoy de acuerdo en que se cobre más cara el agua. Esto es una tontería, quizá digan. Se cobre más cara el agua a todos aquellos consumidores de agua de botella. Porque aquí en Monterrey el agua es potable, se puede consumir directamente de la llave, ¿verdad? No de una cisterna ni de un tanque que tengamos elevado, ahí no recomiendo, pero sí, otra recomendación también para agua y drenaje, si me lo permite, Gerardo, que en la ciudad hubiese dispensarios para que la gente llene sus botellas, dispensarios bien controladitos, ¿verdad? Sería un buen ahorro para la comunidad y creo que lo verían con buenos ojos, ¿verdad? Y una deficiencia, ya lo mencionábamos, en la coordinación intersectorial. Bien, pues esto es lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? De lo que hay que hacer, captura del agua de lluvia, etcétera, ¿no? Bien, por último, una gestión del agua pues debe abordarse con visión holística, ya que contribuye al desarrollo económico y ambiental, a la paz social, a la seguridad alimentaria, a la seguridad física y contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho. Ahora se habla del derecho humano al agua potable.
y los diputados cuando tratan ese tema, pues a veces no lo acompañan con el recurso, porque sí hay, todo el mundo tenemos derecho a agua potable, pero mientras no asignemos recursos, ¿verdad?, de parte de la Federación o del mismo Estado, pues va a ser difícil que los organismos operadores puedan dar cumplimiento a lo que menciona la Constitución. Bien, por mi parte yo les agradezco su atención y estaré atento a las preguntas. Agradecemos al doctor Limón por su interesante conferencia.